Buenas noches, licenciada Janet. Buenas noches, compañeros. Mi trabajo final son el análisis de 3 tendencias pedagógicas: el histórico-cultural, el enfoque del constructivismo y el enfoque del conductismo en el plan analítico de la materia de costos. Contenido de la monografía. En ese análisis vamos a ver el tema de la introducción de los enfoques mencionados anteriormente, el desarrollo de los mismos, el contexto sociohistórico, los exponentes dentro del paradigma educativo. Vamos a ver lo que es la concepción de la enseñanza de los 3 enfoques, metas y objetivos de la educación, concepción del alumno, concepción del maestro, concepto de aprendizaje, metodología de la enseñanza, concepto de evaluación. Vamos a tener conclusiones de nuestro trabajo, bibliografía y los anexos. Introducción. Esta investigación tiene el propósito de analizar 3 enfoques pedagógicos: el histórico-cultural, el constructivista y el enfoque conductista, los cuales nos ayudarán a identificar el enfoque pedagógico utilizado por la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho en su plan analítico que nos dio de la materia contabilidad de costos, ¿no? Los enfoques pedagógicos son constructos que llevan a generar modelos educativos que van a dirigir a los sujetos dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos enfoques aportan en el rol del docente a asumir papeles dentro de la aplicación de metodologías interactivas. El enfoque constructivista es aquel que estructura en la mente de los sujetos a partir de que transforma el alumno, elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia y de las interacciones que establece con el maestro y con el entorno, como también el enfoque histórico-cultural que permite que la zona de desarrollo próximo dimensione sus niveles de interacción de los sujetos, donde el adulto es el que acompaña, los medios son los que van a permitir la aparición de los conceptos científicos. El enfoque conductista es el mismo que hace que los sujetos sean no solo direccionados, sino condicionados a sus acciones en el aprendizaje. En el desarrollo tenemos las consideraciones desde el punto de vista de la contabilidad de costos. Tenemos que se consideran 3 aspectos fundamentales de la contabilidad de costos, como el sistema de información, los sistemas de control de gestión, como mecanismos de vinculación y conducción de las actividades de la organización, y la rentabilidad económica como una medida del desempeño organizacional. La contabilidad de costos obtiene la información necesaria para facilitar el control de gestión, y este proceso, a su vez, ayuda a empujar a la organización hacia sus objetivos estratégicos, cuyos logros deberían materializarse en mejores resultados económicos. Por consiguiente, los sistemas de contabilidad de costos pueden y deben ser diseñados para apoyar las operaciones y estrategias empresariales, ya que existe la tecnología. Lo que falta es el conocimiento, pero este puede adquirirse por medio de la práctica y la comunicación. Bueno, ¿esto para qué? Para que de esta manera los docentes ayuden, ¿no?, a tener o impartan una enseñanza de alta calidad, y esto para el servicio a la sociedad, y de esta manera mejorar
la vida de las personas y lograr un desarrollo sostenible. Contexto sociohistórico. Se inicia en Rusia en el periodo de la Guerra Civil, donde se expresaba una crisis económica. En 1921, Lenin se adoptó una nueva política económica para luchar contra el analfabetismo. El gobierno revolucionario Lunacharsky convocó a todos los ciudadanos a alcanzar una alfabetización completa, donde se crea un sistema nacional de escuelas y sistemas de formación de maestros. También se crea la Escuela Vygotsky de Psicología, a la vez fruto y víctima de la convulsionada historia de Rusia de este siglo. El conductismo se dio en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en 1955 y 1957. En esta época se hace conocer que se inscribe, ¿no?, a los primeros estudiantes negros, ¿ya? También se crea ambientes propicios para el conductismo, y en 1964 se crea la Ley de Derechos Civiles. En el constructivismo se crea en la Primera Guerra Mundial. Piaget inicia su obra investigativa acerca del constructivismo, ¿no? Por otra parte, tuve grandes aportes desde diferentes países, entonces no se puede decir con exactitud en qué país se creó el constructivismo. Exponentes. Dentro del histórico-cultural tenemos a Lev Semenovich Vygotsky. Nació en Rusia en 1896 y murió en 1934. Desarrolla los procesos que se llaman procesos psicológicos elementales, procesos psicológicos superiores y la zona de desarrollo próximo. También tenemos a otro exponente, Patriot Yakovlevich Galperin. Nació en Rusia en el año 1902 y murió en 1988. Profundiza en la etapa de las acciones mentales y base orientadora de las acciones. En el enfoque constructivista tenemos 4 exponentes más importantes, que es Jean Piaget, que nació en 1896 en Suiza y murió en 1980. Es un epistemólogo y biólogo. Su inspiración está basada en una serie de políticas. Bueno, es una base, ¿no?, de inspiración para crear varias políticas. También tenemos a David Ausubel, que nació en Estados Unidos el año 1918 y murió en 2008. Su teoría se basa en el aprendizaje significativo. También tenemos a Lev Vygotsky, que nació en 1896 y murió en Rusia en 1934. Es un psicólogo y él tiene, ¿no?, el punto de vista del constructivismo social. Bueno, tenemos también a John Dewey, que nació en 1895 y murió en 1952. Igual es un pedagogo y psicólogo, filósofo. Su teoría está basada en que aprendemos haciendo. En el enfoque del conductismo tenemos a 4 exponentes: a Iván Petrovich Pavlov, que nace en Rusia en 1849 y muere en 1936.
Él estudia los objetivos de la actividad nerviosa de los seres humanos y también los animales. También tenemos a Edward Lee Thorndike. Nació en Estados Unidos en 1874 y murió en 1949, ¿no? Él es el creador de las cajas de problemas. También tenemos a John Braudus Watson, que nació en Estados Unidos en 1876 y murió en 1958, fundador de la Escuela Psicología de la Conducta. También tenemos a Burroughs Frederick Skinner, que nació en Estados Unidos en el año 1904 y murió en 1990. Su idea es del condicionamiento operante. Paradigma educativo. Dentro del enfoque sociocultural tenemos 7 aspectos fundamentales a considerar, como es la concepción de la enseñanza. Según Vygotsky, es la importancia que tiene la instrucción formal en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Tenemos también las metas y objetivos de la educación, ¿ya? En las metas tenemos que la educación debe promover el desarrollo sociocultural y cognoscitivo del alumno, formar personas pensantes, críticas y creativas, dirigidas a la resolución de problemas que sirvan a la sociedad. El otro punto es la concepción del alumno. Dice que el alumno debe ser visto como ente social, protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Tenemos otro punto muy importante que es la concepción del maestro, ¿no? En la concepción del maestro nos dice que el maestro tiene que ser un experto que enseña, ¿no? Entonces, en una situación interactiva, promoviendo zonas de desarrollo próximo, su participación en el proceso instruccional para la enseñanza de algún contenido, como ser conocimientos, habilidades, procesos, tiene que ser directiva, creando un sistema de apoyo que ha denominado andamiaje, por donde transitan los alumnos y sin el cual ellos no podrían aspirar a niveles superiores de desempeño y ejecución, y posteriormente con los avances del alumno en la adquisición o internalización del contenido se va reduciendo su participación a nivel de un simple espectador empático. En cuanto a concepto de aprendizaje, según Vygotsky, el buen aprendizaje es aquel que procede al desarrollo. Extrae el aprendizaje y el desarrollo. Existe una relación de tipo dialéctica, de influencia recíproca de una unidad de contrario dialéctica. Sí o sí tiene que haber el desarrollo que precede al aprendizaje. Entonces, el siguiente punto tenemos la metodología de la enseñanza. En la metodología de la enseñanza se fundamenta en la creación de zonas de desarrollo próximo con los alumnos para determinados dominios de conocimiento. El profesor debe ser un experto en este dominio de conocimiento particular y manejar procedimientos instruccionales óptimos para facilitar la negociación de las zonas. Conceptos de evaluación. Los conceptos de evaluación en el histórico cultural conlleva admitir la evaluación como un proceso formativo dirigido a medir si se produce o no el desarrollo a partir de situaciones interactivas en las que se manifieste la capacidad del sujeto para solucionar tareas con mayor o menor ayuda de los demás. Esto en cuanto a
al histórico-cultural en cuanto a los paradigmas educativos. Enfoque constructivista. En el paradigma educativo tenemos 7 aspectos fundamentales que son: 1, concepción de la enseñanza. Nos dice que la concepción de enseñanza hay 2 tipos complementarios que es necesario resaltar. Uno es la espontaneidad del niño y la enseñanza indirecta. El primero hace ver a la concepción constructivista como muy ligada a la gran corriente de la escuela activa en la pedagogía, centrados en la actividad y en el interés del niño. Sin embargo, Piaget señala que un planteamiento así, sin el apoyo de un sustrato teórico empírico psicogenético, no garantiza una comprensión adecuada de las actividades espontáneas de los niños, ni de sus intereses conceptuales. El segundo es metas y objetivos de la educación. En cuanto a la educación, debe favorecer y potenciar el desarrollo cognitivo del alumno, promoviendo su autonomía moral e intelectual. Piaget elabora un modelo en que los organismos humanos comparten 2 funciones invariantes: organización y adaptación. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través de 2 procesos complementarios que son la asimilación y la acomodación. 3. Concepción del alumno. El alumno se dice que tiene que ser el protagonista, que es posible ceder y que le habrá de proporcionar una infinidad de herramientas significativas y ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro. 4. Concepción del maestro. Es en este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al estudiante, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Tenemos características del profesor constructista, que uno es acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 2. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables. 3. Usa terminología cognitiva tal como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar y pensar. 4. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. 5. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía también que se hagan preguntas entre ellos. En cuanto a conceptos de aprendizaje, en el paradigma número 5 tenemos que, de acuerdo con la postura psicogenética, existen 2 tipos de aprendizaje: el aprendizaje en sentido amplio, es el desarrollo, y el aprendizaje en sentido estricto, que es el aprendizaje de datos y de informaciones puntuales, aprendizaje propiamente dicho. El aprendizaje en sentido amplio o desarrollo predetermina lo que podrá ser aprendido. La lectura de la experiencia está determinada por los esquemas y estructuras que el sujeto posee, y el aprendizaje propiamente dicho puede contribuir a lograr avances en el primero, pero solo como elemento necesario, más no suficiente, en oposición a las versiones del aprendizaje asociativo o acumulativo de ciertas aproximaciones empiristas como es la conductista. El siguiente paradigma, la metodología de la enseñanza. Se dice que esta metodología es directa. El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el denominado de enseñanza directa. No debemos olvidar aquí la célebre frase de Piaget: todo lo que enseñamos directamente a un niño, estamos evitando que él mismo lo descubra y que por lo tanto
lo comprenda verdaderamente. El siguiente paradigma es el concepto de evaluación. En forma más reciente, para determinar el nivel cognitivo, se ha optado por dos vertientes. Primero, la utilización de los procesos y estadios determinados por el estudio de la psicogénesis de los aprendizajes escolares. Segundo, el enfoque centrado en la apreciación de la diversidad y aplicación de las ideas y conceptos enseñados a los niños en la situación escolar. De cualquier forma, el énfasis de la evaluación se centra en el estudio de los procesos cognitivos y escolares. Se dice que es génesis y desarrollo, y también en la utilización de método crítico clínico, por lo que toca a la situación de la evaluación del aprendizaje de contenidos escolares. En particular, Piaget está en contra de los exámenes porque generalmente estos evalúan la adquisición de información y no las habilidades de pensamiento. Esto sería en cuanto al paradigma educativo del enfoque constructivista. Enfoque conductista. En este enfoque también vamos a analizar 7 paradigmas educativos, que es la concepción de la enseñanza. Es un arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento con el fin de promover en forma eficiente el aprendizaje del alumno. Proporcionar contenidos o información, es decir, depositar información con excesivo y pormenorizado arreglo instruccional sobre el alumno, la cual tendrá que ser adquirida por él. En cuanto a metas y objetivos de la educación, la escuela como tal tiene 2 funciones esenciales. Primero, que es transmitir los valores y patrones culturales y también innovar los mismos. En cuanto a la concepción del alumno, el alumno es visto entonces como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o desarreglados desde el exterior. La situación instruccional, los métodos de los contenidos, etc., siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares necesarios. Basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. Este sistema es dócil respecto a las disciplinas impuestas y por ende a la pasividad. En cuanto a la concepción del maestro, consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos, contingencias de reforzamiento para enseñar. Ha señalado que en estas aproximaciones el maestro debe verse como un ingeniero educacional y un administrador de las contingencias. En cuanto a conceptos de aprendizaje, gran parte de la conducta de los seres humanos es aprendida como producto de las contingencias ambientales. Lo verdaderamente necesario y casi siempre suficiente es identificar adecuadamente los determinantes de las conductas que se desea enseñar, el uso eficaz de técnicas o procedimientos conductuales y la programación de situaciones que conduzcan al objetivo final. En cuanto a la metodología de la enseñanza, las enseñanzas dice que son programadas. Es una técnica instruccional que tiene las siguientes características. 1. Definición explícita de los objetivos del programa. También presentación secuenciada de la información según la lógica de dificultad creciente asociada al principio de complejidad acumulativa. Tenemos también la participación del estudiante, el reforzamiento inmediato de la información, la individualización, que es el avance de cada estudiante a su propio ritmo. También tenemos el registro de resultados y la evaluación continua. En cuanto a conceptos de evaluación, según los conductistas, es que lo hagan sin cometer errores, aunque no siempre suele ser así, pero es ideal de la misma enseñanza programada. Antes de ser sometido al programa,
Durante el avance final del mismo, el alumno es evaluado para comprobar sus conocimientos previos. Se evalúa qué, cómo, quién, cuándo. Es un control permanente de la enseñanza-aprendizaje. Su progreso y dominio final de los conocimientos y habilidades enseñados se ven de acuerdo a estas interrogantes. Esto en cuanto al paradigma educativo del enfoque conductista. Conclusiones. En las conclusiones del análisis de estos tres enfoques en cuanto al plan analítico que hemos estudiado, que nos dio la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, podemos decir que el enfoque constructivista es aquel que estructura en la mente de los sujetos a partir de que transforma en un proceso activo donde el alumno elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que establece con el maestro y con el entorno, como también el histórico-cultural, que permite que la zona de desarrollo próximo dimensione sus niveles de interacción de los sujetos, donde el adulto es el que acompaña los medios. Son los que van a permitir la aparición de los conceptos científicos. Pero en el plan analítico está presente el enfoque conductista, el mismo que hace que el sujeto sea no solo direccionado, sino condicionado a sus acciones en el aprendizaje. Según verificación, en el plan analítico, si bien tiene los contenidos, no se verifica la especificación de los trabajos prácticos, falta de métodos, medios, objetivos, recursos didácticos, sistema de evaluación, datos generales incompletos, criterios y los saberes esenciales. La referencia bibliográfica es limitada y el componente investigativo no está presente. Es así que el análisis de estas tres tendencias o enfoques pedagógicos en la formación del diplomado me permite abordar que mi plan analítico de costos maneja solo la tendencia del conductismo, el cual cumple los objetivos para el análisis. Gracias licenciada Janet, gracias compañeros por el apoyo, por las críticas, y esto hace fortalecer nuestro conocimiento. Muchas gracias.